Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 41. Quiero leer desde el versículo 8 hasta el 12, el 13. Vamos a leerla. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije: tú eres mi siervo. Yo te escogí y no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Eso salió de mi boca. No desmayes, no desmayes, iglesia. No desmayes, no temas, porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Lo importante de esta palabra es, ¿saben? Este versículo es uno de los más conocidos, Isaías 41:10. Pero hay que creerlo para que eso acontezca en nuestra vida. Hay que creerlo para poder hacer efectiva esa promesa de que Él estaría con nosotros. El Señor dice así en el versículo 10. No temas, dice lo primero. Pero sabes, esto no es como voluntario, es un mandato que el Señor está diciendo: no temas. Y para poder creer esta palabra, hermano, es necesario conocer de Dios y conocer a Dios y ir profundo en esto. Dice la palabra en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Te pregunto a ti, no me respondas, responde tú mismo. ¿Te has sentido muchas veces así? ¿Te has sentido de que dudas a la palabra del Señor? ¿Que dudas al consejo y la instrucción del Señor? ¿Te has estado en un momento de que necesitas salir de un problema y te dan la solución, pero dudamos de la instrucción que Dios nos da? Entonces, si dudamos, hermanos, entonces no podemos recibir esta palabra, porque lo primero que tiene que hacer uno para recibir esta palabra es creer, hermano. Y dice la palabra así, mira, volviendo al texto de Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Yo soy tu Dios. ¿Quién ha estado siendo el Dios que ha estado reemplazando el lugar de Dios? Porque sabes, yo quiero ir al contexto de esta preciosa palabra. Sabes, en el versículo 1 del capítulo 41 de Isaías, dice el Señor así, mira: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. El Señor le está hablando a los pueblos. Y dice: acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio, dice. Y empieza a hacer preguntas. Y dice: ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que a su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Dice el Señor: yo Jehová el primero, yo mismo con los postreros. El Señor le estaba hablando a los pueblos. El Señor le estaba diciendo: ¿quién ha hecho todo esto? ¿Quién ha estado ahí? ¿Quién inició la fundación del mundo? ¿Quién inició las generaciones? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién hizo pasar en paz? ¿Quién realizó todo esto? Hermanos, Dios le está confrontando a estos pueblos y les está diciendo quién. Está preguntando quién, y esa pregunta quién es fundamental ahí. Él mismo se responde: yo Jehová he hecho esto, yo el primero y yo mismo con los postreros.
Mira el versículo 5 lo que dice. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Hasta ahí, y vinieron, todo bien. Pero dice aquí, mira, punto. Versículo 6. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. No habíamos leído el contexto quizás del versículo 10 tan famoso que dice, no temas ni desmayes. Cuando dice aquí, Dios terminó de hablar y dice, y cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero, ¿sabes? Muchas veces Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo las promesas de Él. Dios nos está invitando al arrepentimiento, a descansar en Él, a dejar a Dios obrar en nosotros, a dejar a Dios que pelee por nosotros. Pero nosotros tenemos ídolos, porque estas naciones tenían ídolos. Esto es como cuando dice aquí, el carpintero animó al platero y que alisaba con el martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Esos eran los pueblos haciendo ídolos. Esos eran los pueblos haciendo lo que ellos creían. Es decir, Jesús puede tener un encuentro personal con nosotros y decirnos la instrucción de lo que Él es y de lo que debemos de hacer, pero nosotros seguir creyendo y confiando en lo que hemos venido confiando toda la vida. Nosotros podemos seguir confiando a pesar de conocer la gracia de Dios, a pesar de estar aquí por 10, 7, 8, 5 años en la iglesia, podemos estar confiando siempre en las cosas que nosotros hemos construido, en el imperio que nosotros mismos hemos construido. Dios hablándonos y nosotros seguimos construyendo el ídolo con el martillo. Y sabes lo peligroso, es que yo puedo animar a alguien más y decirle, no te preocupes, sigue tú como vas. Dios igual te ama como estás. Y eso es cierto, Dios nos ama. El amor de Dios es incondicional. Pero sabes, hermano, ten cuidado y tengamos cuidado de estar animando a personas a que sigan en el mismo camino incorrecto que han venido viviendo. ¿Sabes? Porque aquí, este pueblo, Dios le estaba hablando. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién hizo esto y lo otro? ¿Quién? Yo. Entonces el pueblo tenía que humillarse y decir, ¿sabes? Dejemos los martillos ya. Dejemos de construir ídolos porque estamos escuchando a un Dios que hizo grandes cosas y que las puede hacer para nosotros también. Pero ¿sabes? Cada quien se animó, dice el uno al otro, diciendo, hey, tú sigue martillando. Tú sigue construyendo el ídolo. Tú sigue construyendo que ya lo están esperando. Ya nos aburrió el otro, ya se está deshaciendo. Necesitamos construir uno nuevo. Entonces, la pregunta de nosotros es, ¿cuál ha sido el ídolo en el cual hemos estado confiando? Esto es crucial. ¿Por qué? Porque nosotros cuando se nos vienen ídolos, se nos viene la iglesia católica, que tienen imágenes, tienen cosas. Pero sabes, los ídolos de este tiempo, hermano, los ídolos modernos, los ídolos que están actuando en estos tiempos, pueden ser muchas otras cosas aparte de imágenes. Pueden ser muchas cosas como por ejemplo la ambición y la avaricia al dinero. Puede ser un ídolo. La ambición y la avaricia de tener fama, de tener cosas, de luchar arduamente por esas cosas, hasta decir yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando Santiago dice, en su libro también dice, este año haremos esto y lo otro, si Dios quiere. Si Dios quiere. Así orad, dice, haré esto y lo otro, si Dios así lo quiere. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuál ha sido el ídolo en el cual nosotros hemos venido confiando? Y algo más peligroso, puede haber sido nosotros mismos el ídolo. Puede haber sido mi mente, lo que yo pienso, quien ha estado manejando y manipulando mis decisiones. ¿Sabes? Año 2022, lo que te conviene a ICC, todos, es morir al yo. Tiene que morir el yo. Tiene que morir el yo para que Cristo pueda crecer en nosotros. Es necesario que muera
mis pensamientos, es necesario que mueran mis ideas para que Cristo nazca en mí y yo pueda entrar en la promesa que estamos leyendo en Isaías 41:10. Hermano, yo sé que decir heme aquí es fácil. Es fácil decir heme aquí. Pero nuestras actitudes dicen así: heme aquí, envíalo a él. O heme aquí, envíalo a ella. Heme aquí, envía a los demás menos a mí. ¿Sabes? Cuando dice aquí la palabra no temas, está hablando de no tener miedo. Porque hay dos diferentes tipos de temor. El temor santo de Dios es la reverencia a Dios, reconociendo que Él es el Dios todopoderoso, y el temor reverente que se merece a Él. Amén. Pero aquí está hablando de no temas, no tengas miedo. El miedo paraliza y en vez de hacerte avanzar, retrocedes. ¿Se recuerdan cuando Elías tuvo miedo y huyó al desierto? ¿Se recuerdan cuando Pedro tuvo miedo y negó a Cristo Jesús? Bueno, la Biblia está llena de ejemplos. ¿Cuál ha sido el temor? ¿Cuál ha sido el miedo que nos ha estado haciendo nosotros detenernos y paralizarnos y no confiar en que Dios puede hacer las cosas por medio de nosotros? ¿Cuál ha sido el temor a equivocarte en el ministerio? Sí, yo sé que Dios tiene algo para mí, pero yo no quiero meter la pata, no quiero equivocarme. Y entonces el miedo te mantiene sentado. Dudas de ti, dudas de lo que Dios te ha estado diciendo, dudas porque piensas que fracasaste en el pasado, la regaste en el pasado y dices, a lo mejor pasa otra vez. Y sabes, y vuelves a tu silla y pasa un año más y te sientas y no pasó nada. Lo único que pasó es un año más y una cana más en nuestra cabeza. ¿Cuál es el miedo que nos está paralizando al miedo de hacer las cosas mal? Yo te voy a decir esto. La palabra de Dios dice así en Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Dios nos está diciendo, pero tú, ICC, siervo mío eres. Él nos ha llamado, hermanos. Y el que llama, capacita. El que llama, prepara. El que llama, esfuerza. El que llama, hace a los que no eran valientes, los hace valientes. Hace a los que dudaban, los hace creer. Pero eso sí, tienes que dar un paso, hermano. Tenemos que dar un paso. Porque si no lo damos, el miedo nos va a hacer retroceder. ¿Cómo te sientes que has estado? ¿Has estado yendo para atrás? Solo sé sincero contigo mismo. ¿Sientes que en vez de estar avanzando has ido para atrás? ¿O sientes que has dado un progreso? ¿O puedes decir ahorita, yo creo que puedo dar más? No solo tú lo crees, Dios lo cree de ti. Dios cree que puedes dar más. Dios cree, Jesucristo dijo, y muchas cosas harán, mejores, mayores cosas harán en mi nombre. ¿Por qué? Un Dios de gloria necesita tener hijos que le den la gloria. Un Dios grande necesita tener siervos que se levanten y grandes, como una alabanza decía de Miguel San Marcos, proezas, grandes proezas haremos en Dios. Grandes proezas, hermanos, para eso hemos sido llamados. No, hermano, tú no estás para construir un ídolo nuevo cada año y ir a tu salón, a tu monte y decir, hoy quito el ídolo del trabajo y pongo el ídolo del dinero o el deporte, o sea lo que sea, hermano. Hay muchos diferentes tipos de ídolos. Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿será que yo mismo, mi mente me está animando? Porque algo que me dio Dios en la célula la otra vez, ¿se acuerdan que hablábamos de no hacer yugo de desigual? ¿Saben el peor ser con el que puedes hacer yugo desigual? El espíritu tuyo cuando quiere hacer yugo desigual con tu carne, con tus decisiones. Porque dice la palabra que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Pero cuando tú empiezas a analizar algo de decir, hoy sí me voy a meter profundo en Dios. Hoy sí me voy a buscar de Dios y me voy a entregar más a la obra. Quiero crecer. Pero de repente viene ese pensamiento y dices, sí, pero el qué dirán de ti. Sí, pero qué dirán de vos. ¿Qué dirán? ¿Será que vas a poder? Se burlarán y te criticarán y dirán esto y lo otro de ti. Ahí empezamos a hacer yugo desigual porque el espíritu lo dejamos que lo manipule la carne en vez del espíritu dominar la carne, el alma. Tú tienes que identificar con quién has estado peleando. ¿Será que contigo mismo? Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Es necesario que Denny desaparezca, hermanos.
Es necesario que vienes, es necesario que tú desaparezcas. Dios quiere ver al Hijo en ti. Dios quiere ver a Jesús en ti. Dios quiere ver a su Hijo creciendo en ti. Él ya nos vio a nosotros en el pasado, pero ahora anhela ver algo nuevo. ¿Por qué dice el Señor que Él hace nuevas todas las cosas? Y aquí somos criatura nueva para Él. ¿Será que Dios nos trae para que sigamos en lo mismo? No, hermano. ¿Qué les parece si abrimos nuestra mente y nuestro corazón en este año y le creemos a Dios en lo que quiere hacer con nosotros? ¿Qué les parece si en este año soltamos el martillo nosotros y dejamos de animar al otro a que siga construyendo ídolos, a que siga construyendo su vida propia, su destino propio? Hey, ¿te recuerdas lo que dijeron en la iglesia? Solo lo mismo siempre, ¿verdad? Lo mismo, ahí van otra vez con lo mismo, que nazca de nuevo, que arrepiéntete, que cambia tu vida, entrega tu vida a Cristo. ¿No te das cuenta que solo lo mismo? ¿Qué te parece si seguimos nosotros haciendo lo mismo, el cual Dios nos ama? Dios nos quiere, Dios así como estamos nos ama. Es así como estaban en el versículo 6 cuando dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó el platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Lo afirmó con clavos, el hombre construyendo su propio Dios. Hay un gran peligro de nosotros muchas veces que podemos estar cometiendo. ¿Será que hemos estado adorando a un Dios, al Dios de la Biblia? ¿O será que hemos estado adorando a un Dios que nosotros hemos creado? Esa es una pregunta que deberíamos de hacerla, meditarla y que la palabra la conteste a su misma luz para ver nosotros si hemos estado adorando al Dios de la Biblia o a un Dios que nosotros hemos construido con nuestros pensamientos. Porque muchas veces parece que la Biblia se tiene que ajustar a mí en vez de yo ajustarme a la Biblia. Porque hay veces que parece que Dios se tiene que ajustar a mí y no yo a Dios. Si tú sientes que has estado sujetándote haciendo que Dios se sujete a ti o la palabra, no has estado adorando al Dios que habla la Biblia. Entonces, es tiempo, hermanos, de volver los ojos a Dios. Es tiempo de volver nuestros ojos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de volver nuestros ojos al que hizo los cielos y la tierra y te hizo a ti para grandes cosas. No cuesta nada. Cuando a mí me hicieron el llamado a ser pastor, en mí vinieron muchas cosas, muchos miedos. De decir, es uno de los llamados, es uno de los llamados más criticados, juzgados, más odiados. Pastores mentirosos, ladrones, que mentirosos le mienten a sus ovejas. Y yo no he sido como listo. Así como he sido, yo ayer le compartí a alguien que aquí en Estados Unidos viene como a avivar, a venir como a la vida. Yo venía como que nada. Entonces, hermanos, un llamado así, con mis fuerzas como yo era, jamás lo pudiera cumplir. Jamás. Por eso es necesario que yo muera y que deje de idolatrarme yo mismo para que Cristo, el Dios verdadero, nazca en mí. Es la única manera que voy a poder cumplir este ministerio. Algo que Dios me ha dicho en mi vida es esto: te haré hablar la verdad. He sido muy temeroso a veces para hablar la verdad. Pero Él me dijo, te haré hablar la verdad. Pondré en tu boca las palabras que tienes que decir, sean de amor o sean fuertes. Dios me habló así, por eso me habló en Santiago 3, de guardar mi lengua, de no hablar, del hecho que Él me dijo que me usará en hablar así, de no hablar lo que yo quiero. Entonces, sino dejarme usar por el Señor y por su Santo Espíritu. Yo quiero eso, hermanos, yo quiero dejarme usar por el Señor. ¿Sabes? El miedo al llamado, cuando me dijeron que iba a ser pastor, me paralizó y quizás quise alargar el tiempo para que el tiempo no se llegara de que me nombraran pastor. Yo no sé, meditando pienso que los estudios no los terminaba para que no se cumpliera el llamado y para que no me nombraran. Entonces, el miedo me paralizó por mucho tiempo. Sabes, aquí hay muchos que yo sé que han estado paralizados por el temor de fallar, por el temor de no hacer las cosas bien. Y Dios quiere escucharte hablar. Dios quiere, ¿sabes? Pedro, un hombre no estudiado,
Un hombre no estudiado llegó a ser, Pedro, eres el encargado aquí de la iglesia. Eres el encargado de los apóstoles y de la iglesia, al apóstol Pedro. Entonces Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, hermanos. Y recuerda, Él es el que las hace. Él es el que las hace. Y si Él las hace, entonces tienes que confiar en que las puedes hacer. Solo déjate usar, hermano y hermana. Métete más a fondo al Señor. Ya no estemos muy en la orilla y vámonos más adentro al Señor. Soltemos los martillos, soltemos lo que hemos estado construyendo con nuestra fuerza. Soltemos, hermanos, si tú mismo te has estado idolatrando, porque muchas veces puede pasar eso. Muchas veces nosotros mismos podemos ser ese ídolo de que todo tiene que ir en torno a nosotros. Todo tiene que importar solo nosotros, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Entonces, ahí es donde te puedes dar cuenta que algo está pasando mal. Que aún no queremos morir y que queremos seguir siendo los mismos. Mira, el temor y el miedo afectan nuestra salud física también. El miedo produce ansiedades. El miedo produce ansiedades, afecta al sistema nervioso. Yo estoy declarando sobre alguien de que será libre de eso. Será libre de temores, que aún no ha pasado la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El miedo a lo que puede pasar. La ansiedad no es miedo a lo que está pasando. La ansiedad es miedo a lo que puede pasar. Y Dios nos está diciendo, no temas, no temas, no tengas miedo. No tengas miedo, hermano. El temor afecta nuestra salud física y bloquea nuestro crecimiento espiritual. Cuando el Señor dice en su palabra, en el capítulo 41, versículo 10, no temas, no desmayes. Y yo me preguntaba, ¿cómo evitar no desmayarse? ¿Cómo evitar no desmayarse? Alimentándose bien. Porque muchas veces uno se desmaya de debilidades. Entonces, el cristiano que se desmaya espiritualmente es porque no ha estado comiendo de la palabra de Dios. Es porque no se ha estado alimentando de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, puedes desmayar. Pero el Señor dice, no desmayes. Es una orden. Entonces quiere decir, hey, no quiero ver que te desmayes. No quiero ver que te desmayes. Quiero que comas la comida que te estoy dando. Quiero que te alimentes de mi palabra para que te mantengas fuerte, para que te mantengas de pie. No desmayes, porque hermanos, si quieres evitar no desmayarte, come la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos leyendo la palabra de Dios en la semana? En el día. ¿Cuánto estamos leyendo? El versículo de la Biblia, gloria a Dios, es un avance. Pero sabes, Dios quiere más. Dios quiere más, porque Él quiere que te mantengas fuerte espiritualmente. Lee la palabra no es para impresionar a nadie. Es porque es lo único que nos mantendrá de pie. Es porque es lo único que nos mantendrá firme y libres de no desmayar espiritualmente. Es lo único. Así que si tú has sentido que has desmayado, puedes empezar a comer de la comida espiritual. Jesucristo dijo, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. Él es el agua, Él es lo puro, Él es el que tiene la fuerza que nosotros necesitamos. Por eso, hermano, deja que Jesús crezca en ti. Deja que Jesús crezca en ti, olvídate de ti, mengua tú, hermano, y que Cristo Jesús crezca en ti. Verás, cambiará tu carácter. Si queremos que sea el carácter de Jesús, tener el carácter de Jesús, entonces Jesús tiene que crecer en mí. Entonces Jesús tiene que manifestarse en mí. Entonces queremos decir, Señor, quiero tener la mente de Cristo. Podemos tener la mente de Cristo si dejamos que Cristo crezca en nosotros. Podemos hacer eso, hermanos, y dejemos de tener ídolos en los cuales hemos estado confiando, ¿sabes? Yo me ponía a pensar, hoy la pandemia afectó a muchos que creían en ídolos como el trabajo, su salud, sus cosas. ¿Por qué? Porque muchos no pudieron ir a trabajar en la pandemia. Muchos no pudieron trabajar porque la pandemia paralizó todo. Entonces, muchos se dieron cuenta de que el único que puede estar siempre con nosotros es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque podía estar en casa con nosotros y desde ahí confiar en Dios. ¿Verdad que a nadie le faltó nada en la pandemia? Todos tuvimos alimento. El que se enfermó, Dios lo levantó, Dios lo sanó. Pero sabes, muchas personas en la pandemia, cristianos, sufrieron y desmayaron en la fe. ¿Por qué? No podían ir a la iglesia,
A lo mejor el templo, el lugar era el ídolo. Confiaban en que solo en el templo se podía sentir la presencia de Dios. Entonces, hermanos, cuando tú y yo estamos así, tienes que preocuparte, pero una preocupación de que te hace mover y volver los ojos a Cristo Jesús. Dios te dice, no temas, no tengas miedo. El temor afecta nuestra salud física, bloquea nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando Dios me llamó, y yo decía, Señor, toda una vida al servicio tuyo, toda una vida siendo pastor, porque este llamado es para siempre. Pero sabes, hoy cuando me pongo a pensar, yo creo que no habría nada que me hiciera más feliz que lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer en el Señor. No habría nada más que me hiciera más feliz de hacer la voluntad del Señor y escuchar la voz de Él en aquel día diciéndome, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y Dios quiere también eso de ti. Así que no te preocupes por lo que dejarás de hacer, porque lo que harás será mucho mejor y más grande que lo que ahora estás haciendo. Lo que ahora estás haciendo no se compara a la gloria que viene en Cristo Jesús. Pero eso sí, hermano, tienes que sacudirte y levantarte y ser valiente para arrebatar lo que Dios tiene para ti. Solo los valientes, dice el Señor, arrebatan el reino de los cielos. Muchas veces somos como niños caprichosos. Y eso todos nos ha pasado eso. A estas personas que le decían el Señor, yo soy, mira, yo he hecho todas estas cosas. Yo soy el que ha hecho todo esto. Y sabes, ellos dijeron, nosotros seguimos construyendo nuestros ídolos. A muchos de aquí nos han dicho, hey, mira, entra, entrégate. Pero sabes, es como cuando uno dice, hey, hay mucho que Netflix todo el día. Y dice el que es caprichoso, pues para que se le quite voy a ver Netflix toda la semana. Y así muchas veces somos, como el niño. Si al niño le dices, no haz, él hace. Si al niño le dices, no hagas, él muchas veces es como que le está diciendo, haz, y lo hace. ¿Sabes? El que es humilde, hermano. Porque para confiar en Dios también se necesita ser humilde. La humildad es clave en esto. La humildad y la corrección a decir, ¿sabes qué? La verdad que mi vida ha estado más atada a un trabajo o a un sofá o a esto y lo otro, y poco ha sido de buscar de Dios. Esa persona que reconoce eso, Dios lo ve de cerca. Pero al altivo que dice, yo seguiré y haré las cosas conforme a lo que yo pienso, Dios lo mira de lejos. ¿Piensa que Dios se aleja? No, ese altivo él solo se va alejando. Entonces va perdiendo la presencia del Señor y de disfrutar la presencia del Señor. Dios nos invita a ser humildes y no vivir en nuestro propio entendimiento y no vivir conforme a mis ideas y adaptarme a la idea que Dios tiene para mí. No temas, no tengas miedo, dice el Señor. No tengas miedo. Iglesia, dijo el Señor, no desmayes. ¿Has estado peleando guerras que no te corresponden? Mira lo que dice el Señor. Cuando yo leí esta palabra, me encantó, porque la otra vez en la palabra de Josafat, leíamos que cuando Josafat tenía miedo y vino el Espíritu del Señor a un profeta y dijo, gente, Josafat, no tengan miedo, dijo el Señor. No tengan miedo, porque de cierto el Señor les dijo, no tengan miedo porque esta guerra no es de ustedes, es del Señor. Y ustedes subirán y verán cómo Dios vence, no tendrán que meter su mano, decía en Segunda de Crónicas capítulo 20. Y mira lo que dice, que cuando leí esto me enamoré porque dije, Señor, gracias porque tú tienes el control de la palabra y estás añadiendo y haciendo paralelo a lo que estábamos hablando el domingo pasado. Mira lo que dice, amén, capítulo 41, versículo 12, 11. Dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. No fue así con los reinos que se levantaron en contra de Josafat. Así fue. Ellos mismos se destruyeron. Lo mismo está diciendo aquí el Señor. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra.
porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mira lo que dice el Señor. Sí o no, que es lo mismo como le dijo a Josafat, no pelearás tú. Tú solo irás, canta alabanza, busca mi rostro, humíllate y solo verás cómo ellos mismos se derrotan. ¿Sí o no es lo mismo que Dios nos está diciendo aquí? Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está diciendo, Él tiene el control de nuestro presente y Él tiene el control de nuestro futuro. Contraste de Isaías 14, dice, subiré al cielo, dice Satanás. Isaías 14:13, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Yo también me sentaré en el monte de la congregación, subiré por encima de las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, estamos diciendo, la voluntad de Dios no es suficiente. Cuando nosotros queremos seguir nuestro propio patrón de ideas, estamos diciendo, los planes que Dios tiene para mí no son suficientes, no me ayudan a salir adelante. No me edifican. Yo pienso que lo que yo estoy haciendo y como yo lo hago, yo pienso que está bien. ¿Cómo te consideras que has estado, hermano? ¿Te consideras que has estado haciendo la voluntad de Dios o has estado siguiendo tus propios pensamientos? Muchos de los pensamientos que a mí me hicieron tropezar, me di cuenta de que eran cosas en las cuales yo mismo me las busqué. Satanás, él mismo buscó su caída cuando quiso ser como Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es someternos a Dios. Hay guerras con demonios, espíritus, toda clase de cosas, pero ¿qué dice la palabra? Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros muchas veces queremos levantar nuestra voz fuerte y pelear con un demonio. Cada vez que levantamos la voz más fuerte, hacemos más grande al demonio. A Jesucristo solo lo veían los demonios y le decían, Hijo del Altísimo, no nos atormentes. No nos atormentes. No ha llegado nuestra hora. Hermanos, no confundamos mi doctrina con la doctrina de Cristo Jesús. No confundamos mi método con el método de Dios. El método de Dios no es natural, es espiritual. Lo que los demonios ven cuando huyen de mí, no vean a Denis, miran a Jesucristo. Cuando si tú quieres que los demonios huyan de ti, entonces busca de Jesús para que los demonios vean a Jesucristo y no te vean a ti. Unos hombres estaban tratando de liberar a alguien y decían, en el nombre del Jesús que predica Pablo, y estaban queriendo liberar a alguien. El demonio, ¿saben lo que le dijo? Pon atención a esto para que no te metas en guerras que a ti te pueden afectar. Le dijo, hey, conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero tú, ¿quién eres? ¿Ustedes quiénes son? ¿Saben cómo terminaron esos hombres? Desnudos, y los sacaron correteados los demonios. Hay que tener un gran cuidado de no estar viviendo mi doctrina y yendo en contra de la doctrina de Cristo Jesús. Esto es peligroso. Podemos estar viviendo una mentira. Podemos estar viviendo con patrones que nos enseñaron y que eran buenos según a nuestra vista, pero que no son espirituales, sino son carnales y emocionales. Dios quiere que esta iglesia sea de convicción, una iglesia establecida en la fe en Cristo Jesús, que cree en el poder y en el mover del Espíritu Santo, en la profecía que Dios habla de que Dios habla en nosotros, en manifestación de sanidades, pero como el Espíritu Santo quiera hacerlas. Como el Espíritu se quiera mover. En esta iglesia le tratamos de dar la libertad al Espíritu Santo. Es tiempo de ser humildes y decir, he estado queriendo ministrar en mi manera. He estado queriendo expulsar demonios con mis fuerzas, gritándoles que por favor, si ya casi les decimos que por favor se vayan cuando les gritamos. Cuando Cristo predicaba y los demonios se manifestaban. Una vez Cristo estaba en una célula, en una sinagoga y de repente un demonio se manifestó,
Paró la cosa y Jesús lo liberó y el demonio se fue y lo dejó libre. Eso quisiera que llegáramos nosotros. Menos grito mío y más autoridad en Cristo Jesús. Menos pelea mía y dejar a Cristo pelear por mí. Eso es para ti y eso es para mí. Es necesario que nosotros muramos y que Cristo venga a nosotros. No temas, vivamos una vida alegre, gozosa, creyendo y metiéndonos en las promesas que Dios tiene para nosotros. La guerra espiritual solo se puede vencer en el espíritu. En la carne conseguirás que los demonios, en vez de huir, entren y se apoderen de ti. Dios no quiere eso para su iglesia. Por eso, mira un poco el altar de tu casa, mira lo que ha estado tomando, porque un ídolo es lo que sustituye a Dios. Un ídolo es el que toma el lugar de Dios. Si tú te sientes que has estado tomando el rol y el papel de Dios, entonces es tiempo de decir: Señor, perdóname, perdóname, perdóname por rebelarme en contra de ti. Tu palabra dice que no tema y no desmaye y que confíe en ti, en que yo soy tu Dios. Escucha, yo soy tu Dios, dice el Señor. No está diciendo tú eres el Dios, tú eres mi Dios. No, yo soy tu Dios, dice el Señor. Como quien dice, yo soy el que mando. Yo soy el que ordeno. Oh my God. Cuando esta iglesia, cuando nosotros conozcamos a Dios como Él espera que lo conozcamos, hermano, vas a venir a las 3:30 a la iglesia. Cuando conozcas a Dios como Él quiere que lo conozcas, el martes vas a venir a las 7:30 a la iglesia. Cuando Dios se manifieste, por la misericordia de Dios, que Jesús se manifieste en tu vida para que lo conozcas como Él quiere, hermano, no aguantarás porque llegue el día de la célula para estar ahí. Pero esos son actos, también nacerá en nosotros el evangelizar. Yo recibo esa palabra en mi vida. El evangelizar, el compartir la palabra, en ganar a nuestros amigos. No salvar al mundo, hermanos, como Superman, sino de ser usados por la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero eso acontece en una iglesia que le cree a Cristo Jesús. Yo leía con mi esposa 2 de Pedro, él enseñándole a las iglesias, y les decía así: miren, pónganme atención en esto. Yo estoy pronto, decía, a dejar mi cuerpo, pero mientras esté, yo procuraré con diligencia que ustedes recuerden todas estas cosas que les estoy enseñando. Hermano, como quien dice: miren, yo ya estoy para morir, ya me van a matar. Me van a matar pronto, pero me apuraré rápido a escribir estas cosas para que a ustedes les quede eso. Hermanos, si la Biblia fuera mentira, nadie muere por una mentira. Nadie, Pedro no hubiera dicho eso. ¿Saben qué hubiera dicho Pedro? No, hombre, si esto a lo mejor ni es verdad, yo mejor, en vez de quedarme aquí, yo me voy donde no me puedan matar. Pero saben, él sabía que lo que les estaba hablando a las personas eran palabras de vida eterna. Eran palabras de verdad y de vida que ellos mismos con sus ojos habían visto al maestro obrar. Pedro recibió una gran misión. En la célula antepasada, Dios me confrontó. Me dijo: ¿me amas? ¿Saben? Es necesario que yo ame a Cristo para amar su iglesia. Porque si no amo a Cristo, solo seré alguien más. No me importarás. Pero si amo a Cristo Jesús, podré amar al que Él ama, que es su iglesia. Yo, como te digo, yo también estoy aprendiendo, estoy empezando en el ministerio. Y las equivocaciones, Dios me habla, Dios me conforta y me dice: no temas, yo estaré contigo. Levántate de esto que caíste, levántate. Deja de idolatrarte tú mismo, quita tus ídolos que has estado sustituyendo por mí, suelta el martillo, deja de construir, porque pronto se oxidarán y se caerán. Han visto muchas veces cómo ídolos se han caído. Personas que idolatran futbolistas llegan a su vejez y después ¿quién? ¿Quién es el siguiente? O trabajos nuevos, hoy tengo mi nuevo trabajo, bueno, sea lo que sea, hermano. Eso es lo único que se me viene a la mente, pero ídolos hay muchas otras cosas. Lo que me impacta de esta palabra, le dice: sí, mire, cuando termina diciendo que los hombres se motivaban a otros a que siguieran en la misma mentira, dice en el versículo 8: pero tú, Israel,
siervo mío eres. Dios nos está hablando a nosotros. Pero tú, ICC, siervo mío eres. Somos de Él. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Tú, que eras mentiroso, usurpador, porque eso quiere decir Jacob. Tú, que te escogí, porque ahí está hablando en pasado, te escogí como te encontré. Eras un usurpador, eras un mentiroso, eras nada, como decía el pastor. Pero ahora nos llama siervo y amigos, porque hoy somos alguien. Hoy somos alguien para el Señor. Antes éramos lo vil y lo despreciable del mundo, hermano. Pero el Señor nos ha llamado para ser sus hijos y sus amigos y sus siervos, para hacer la obra de Él mientras estemos aquí en la tierra. Mira cómo dice, pero tú, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Mira qué precioso como dice el Señor. Abraham, mi amigo, lo mencionó. Eso es hermoso, hermano y hermana. Eso es hermoso. Abraham, ¿qué hizo Abraham? Nada más y nada menos que llevó a su hijo para matarlo en sacrificio porque Dios se lo había pedido. Casi nada. Casi nada, ¿saben? A mí cuando el Señor me llama a hacer algo, a veces hasta le pide uno confirmación para ver si es de Él. Y no se compara a nada. Nunca me ha pedido a Mati. Nunca me ha pedido a mi hijo. Pero hay cosas que Dios nos pide hacer que no le lleguen ni a los talones a lo que Abraham le pidió. Yo creo que Abraham salió tempranito, porque si no la esposa no le daba a su hijo. Entonces Abraham se levantó, fue y llevaba a su hijo para entregarlo en sacrificio. Pero cuando nosotros todavía lo que idolatramos está en nuestro corazón y no ha muerto y no se lo hemos entregado a lo que Dios nos está diciendo, lleva y que se consuma ese ídolo que tienes tú. O que te consumas tú y mueras tú y nazca el Cristo Jesús. Decimos, no. Hasta ahí íbamos bien, Señor, pero ya cuando te metes conmigo, ya ahí no me gusta. Ahí ya no me gusta. Esto sí, pero esto no. Hermanos, Abraham fue, entregó a su hijo y a lo último escuchó una voz del cielo. Escuchó una voz del cielo que no lo hicieras. Y por ese acto Dios lo llamó Abraham, mi amigo. Un amigo, puedes contar con alguien. Dice en Proverbios que un amigo es mejor que un hermano, dice. Un amigo es mejor que un hermano, dice. Pero un buen amigo, aquel que te dice, hey, necesitas levantarte. Necesitas entregarte más a Cristo Jesús. No el amigo que te dice, hey, sigue martillando y construyendo tu ídolo. Sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Dios te ama como eres. Gloria a Dios que Dios nos ama. Pero no te quiere ni nos quiere ver así igual.